gracias a todos también por su asistencia y por el que nos muestran al ocupar un tiempo en esta actividad. Solamente mencionar motivos que nos llevaron a desarrollarla. La primera tiene que ver con una preocupación que es la toma de decisiones basado en datos, ¿no? Basado en información, basado en conocimiento, basado en evidencia. Esto evidentemente relacionado con el modelo de algo que es dinámico, que es el ciclo del agua. Entonces, entre comillas, nuestro llamado es a trabajar sobre esta senda, a generar más academia, más ciencia, más innovación en las capacidades para poder procesar datos, almacenar datos. Es una inversión, ¿ah? Y estamos seguros que la gestión de los recursos hídricos, particularmente donde el agua es escasa, requiere todavía aún más desarrollo en esta área. Es por eso los invitados que tenemos en esta actividad. La segunda cosa, que es muy relevante para nosotros, es la coordinación de una columna vertebral de instituciones que trabajan en el tema hídrico desde el punto de vista de la innovación a nivel nacional. Y es por eso que le hemos pedido al Centro Tecnológico del Agua, que es la Universidad de Concepción, y es por eso también que nos acompaña gentilmente Felipe de la Hoz en el día de hoy. Tiene un proyecto que para ese centro tecnológico es una línea prioritaria, tanto como para nosotros lo es la recarga de acuíferos, por ejemplo, ¿ah? En el caso de ellos, el tema de los datos, de la información, de una base de datos consolidada de escala nacional, es universal. Y la tercera razón tiene que ver con la coordinación con las regiones, ¿ah? De capacidades regionales distintas a aquellas en las que nos encontramos en un problema que es nacional. Y es por eso que nos acompaña, en este caso, Carlos Araya, de la región de Atacama, con una experiencia de varios años, desde la constitución de la CASUB en el Valle de Copiapó, hasta hoy día gestión de aguas superficiales a nivel de los canales en la cuenca del Huasco. Entonces, me parece que se juntan territorio, necesidad de información, datos, monitoreo y capacidades que hoy día ya existen a nivel nacional en una columna vertebral para poder enfrentar un problema que es nacional. Desde ahí agradecemos muchísimo su participación. Gracias también a Jorge Núñez, quien se ha ido especializando, el doctor académico de nuestra universidad, y se ha ido especializando en el tema de la hidroinformática, y a mí me parece que también es una oportunidad bien importante para empezar a posicionar estos temas a nivel país. Muchas gracias, Jorge, también. Gracias a todos por su apoyo, su asistencia, y por esta participación en un comité ampliado que es el cable a tierra que necesitamos. Muchas gracias. Agradecemos entonces las palabras del director, el doctor Pablo Álvarez Latre, y para seguir con nuestro programa, a continuación saludamos a Felipe de la Hoz, quien es doctor ingeniero civil agrícola, director de proyecto en COT Atrosó, director en el Centro del Agua para la Agricultura de la Universidad de Concepción y encargado también de vinculaciones dentro del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería. Él hoy nos va a exponer la presentación titulada Propuestas de un Banco de Información de Recursos Hídricos Nacional. Hola, muy buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Sí, por mi parte, perfecto. Súper. Entonces les voy a compartir la presentación. Les pido que confirmen si pueden verla. ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Ok, primero que todo,
Agradecido por la invitación. Siempre es un agrado poder participar de este tipo de actividades que contribuyen un poco con la de los desafíos que tenemos en Chile con la gestión del recurso hídrico y partiendo un poco de la experiencia que nosotros hemos tenido. Carlos tiene harta experiencia también que va a poder enriquecer bastante la conversación. A ver, el tema que me pidieron a mí es contarle un poco del Banco de Información de Recursos, que es el proyecto P01, que es una línea, específicamente el Consorcio Tecnológico del Agua, y que me toca liderar. El, el objetivo de ese proyecto es básicamente escalar la ciberestructura de datos abiertos del BIR. El BIR era un banco de información de recursos hídricos que fue el primer ejercicio que nosotros realizamos referente a integración de datos de múltiples fuentes. ¿Ya? Pensando que ese proyecto o esa idea nació del BIR, nació en el año 2014, cuando nosotros teníamos la necesidad de ir a buscar ciertos datos, cuando partió el centro del agua acá en la región de O'Higgins, estábamos siempre con la problemática, oye, queremos saber dónde están los datos de recursos hídricos de la región, y estaban en múltiples fuentes. Y cada vez que queríamos actualizar había que ir a buscarlo a cada una de las fuentes y hacer el análisis posterior de todo ello. Entonces, con varios investigadores decíamos, oye, pero vamos a ver la forma de poder centralizar todo a escala regional para que sea más fácil a los tomadores de decisión disponer de ello, enriquecer los datos, generando información relevante para la toma de decisiones de cualquiera de los actores relevantes de la región. Y así, en el 2015, se inició ese proyecto que fue financiado con fondos FIC de la región de O'Higgins y fue nuestros primeros pasos en temas de integración de datos. De ahí nace después de esa experiencia la propuesta que se alineaba perfectamente con lo que pedía la COFO en esta propuesta de consorcios tecnológicos, que era generar una plataforma nacional de información de recursos hídricos. ¿Okay? Y básicamente apuntando a una escala nacional que nos permitiese hacer analítica de datos y que permitiera también sustentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología y que básicamente que fuera basada en evidencia. ¿No? En ese proyecto estaba involucrado en línea, en esta línea por lo menos, está la Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Concepción. ¿Cuáles son las experiencias preliminares? Como ya les comenté, fue el BIR, Banco de Recursos Hídricos de la sexta región. Se involucraron desde el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Agua, centros tecnológicos, empresas privadas, la Junta y varios actores más. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hicimos en ese proyecto fue partir desde los usuarios finales, preguntándoles dónde los consultan, cada cuánto los consultan y para qué utilizan la información que así se agruparon organizaciones del agua, centros de investigación, empresas, acá hay instituciones públicas y de hecho aquí hay más organizaciones usuarias del agua. Y aquí está como el conjunto global de todos los actores. Y básicamente lo que se buscaba generar productos que pudiesen ir en beneficio de distintos asesores agrícolas, los mismos productores, tomadores de decisiones, están los consejeros regionales, que muchas veces tienen que aprobar recursos en torno a los recursos hídricos, pero no cuentan para tomar una buena decisión. Empresas hidroeléctricas, minería y así, centro de investigación y turismo, varias cosas. ¿Cuál fue ese proyecto? Básicamente una base de datos del tipo warehouse, que es como un gran servidor, que donde tenemos toda la información almacenada ahí, estructurada. Tenemos la base de datos, tenemos una web API, donde podemos compartir los datos, herramientas de visualización, hay una página de posteo automático, según 4 tipos de usuarios que fuimos definiendo nosotros, que a ellos les preguntamos qué es lo que querían ver, porque podíamos tener, no sé, ejemplo, 15 variables, pero a cada grupo de usuarios le interesaba, por ejemplo, 10 variables, no le interesaban las 15. Entonces se hacían reportes específicos para cada grupo de que aparecen acá.
por ejemplo, y que estaban disponibles en la página web y en formato PDF o HTTP. También lo podían visualizar, podían apagar el link, interactuar con la gráfica y así. Y lo entretenido también que tiene esto es que se creó una herramienta para interacción con paneles de expertos. ¿Para qué? Esta plataforma lo que hacía era mandaba a llamar todos los datos cada una hora a las distintas fuentes, y lo que hacía un administrador, que soy yo, a fin de mes yo pedía a la plataforma generar borrador de reporte, y generaba los borradores con la gráfica y todo lo demás, y se les envía una notificación a un grupo de expertos que yo seleccioné. Se les envía la notificación, los expertos ingresan a la plataforma con sus claves de acceso, y lo que hace es que emiten comentarios basados en los datos que están ahí presentados en el informe, en formatos de tabla o en formatos de gráfica, y con ello lo que hacíamos era enriquecer ese producto con el aporte de los distintos investigadores. ¿Ok? Y eso se pone después al administrador, llegaba a un consenso en el relato de las distintas opiniones de los expertos, ¿ya? Para ordenar un poco solamente la lírica, llamémoslo así, y se publicaba. Eso. Y los accesos son gratis. Todo esto es gratis. También se cuenta con gráficos especializados, gráficos predefinidos de anomalías de precipitación, de caudales, ciclos de precipitación anuales, de temperatura y así, un sinnúmero de cosas más que están definidas. También tenemos la API que nos permite la interfase gráfica de datos en cada una de las estaciones, poder extraer los datos y procesarlos en los modelos. Y también tiene una componente de, eso es como de pasado, que lo que fue ya. Y lo que tenemos de presente es que yo puedo estar viendo en tiempo real las distintas variables que tengo en la región, con las distintas estaciones. Por ejemplo, tengo 4 grandes grupos, donde información de nieve, por ejemplo, cobertura de nieve en la cuenca. Está también temas de agrometeorología, está también la parte de agua subterránea y también la componente de agua superficial. Esos son los 4 grandes grupos. Eso fue lo que se creó en ese proyecto del 2015 al 2018. Y ahí tuvimos bastantes luchas por la apertura para tener acceso a los datos. Ese era un problema bastante grave, porque se venía con el típico discurso de que no, que las instituciones no quieren compartir datos. Y varias instituciones tenían miedo a compartir datos, pero le mostramos cuál era el beneficio de tener esto. Varias creyeron en nosotros y nos abrieron los datos. Partimos por la DGA. La DGA nos compartió datos, nos dio un acceso para eso, y la Subsecretaría de Agricultura también nos compartió acceso a las bases de datos de la RAM también. Se notaba que todos los meses se metía mucha gente. Pero ¿cuál fue parte de los problemas que nos encontramos acá? Fue que cuando los protocolos de conectividad no son estandarizados. Se modifica algo en el formato de la fuente y se perdía la conectividad. Y quedan desactualizados los reportes y cosas por el estilo. Nos pasó con la DGA. Las políticas de seguridad cambió los formatos de conectividad, y eso hizo que se quedara desactualizada la plataforma. Porque igual se busca también actualizar nuevamente, porque ya estamos con trabajo con la DGA para eso, pero se generan ese tipo de problemas cuando no existe una política de conectividad o un estándar de conectividad, o ciertos protocolos de conectividad. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? Acá hay un listado. Lo que nos pasó con el BIR. Limitada capacidad de crecimiento de bases de datos, dado el modelo que nosotros teníamos de warehouse, que al final nosotros instalamos los datos y los almacenamos en nuestros servidores, y eso nos demanda mucha capacidad de almacenamiento en el futuro. Complejidad en los procesos de ingestas de datos, con las conectividades con los redes de integración. Cuando utilizamos herramientas open source, demandan mucha HH especializada, dadas las distintas fuentes de datos, porque son distintos tipos de procesos que hay que hacer. Método de conectividad para ingesta de datos con alto riesgo de caducidad, que es lo que le acaba de comentar, que nos pasó con la DGA. Limitada capacidad analítica de datos. En el caso de nosotros,
lo que hicimos fue definir ciertos, por ejemplo, formatos de gráfica, para que pudiésemos nosotros hacer cierta analítica súper estructurada, o sea, no más allá que eso. No nos permite la plataforma jugar con los datos, ¿no? Limitada capacidad de integración de bases de datos para las distintas fuentes para hacer este juego o esta analítica. Y el modelo de bases de datos de Warehouse también es como que son bases de datos estructuradas, nos limitaba el tipo de datos que quisiéramos acceder también. Desafíos y necesidades que tenemos a partir de esa experiencia. Bueno, el mundo de datos, parece que me salté una... Ah, no, está bien. Los desafíos, el mundo ideal para nosotros era tener distintas fuentes de información, fuentes públicas, múltiples fuentes, por ejemplo, Copernicus, Herdata, Sentinel, que son temas de imágenes satelitales, que mediante Web API nosotros pudiésemos conectar, el BIR toma toda esta información, genera la ingesta, y después nosotros podíamos definir distintos procesos que nos permitiesen tener información de vida social, subterránea, y así un sinnúmero de reportes que pudiésemos tener después para analítica, o también disponibilizar los datos para comunidades que quisieran ir a hacer nuevos desarrollos, básicamente, o entregarle un valor agregado al dato, ¿ya? Según el objetivo. Y nosotros decíamos, eso es súper fácil, pensábamos nosotros, pero no es tan así. La realidad es esta, que nosotros generalmente cuando creamos plataformas, monos bonitos, arcoíris, todo súper happy, pero realmente detrás de ello hay un monstruo que hay que tentáculo, que cada tentáculo tiene su complejidad, asociado a la data, asociado al tipo de ingesta, al de la factoría de datos, al mismo uso de la analítica de datos y cosas por el estilo. Y sin hablar de la gobernanza, que ese es otro tema. ¿Cuáles fueron los desafíos que nosotros enfrentamos, dado la experiencia anterior y los desafíos que les mencioné? Lo que se nos pedía es interoperabilidad, ¿ya? Por un lado, que aquí salgo la definición, que es la capacidad de poder compartir e intercambiar información por las distintas máquinas. Agregación de valor a los datos en un ecosistema de desarrollo e innovación colaborativo, que nos permite dispensar datos, de manera que los pudieran venir a buscar y pudiesen de cierta manera darle valor agregado y que venga de vuelta a la plataforma para que disponibilice para el resto de las personas. ¿Ok? Y también hacerle el seguimiento a la vida, al ciclo de vida del dato, que es sumamente importante. No pasa solamente de que lo sacamos de un lugar y el dato desapareció y apareció una información de repente. La idea es hacerle la traza al dato y ver toda la transformación que se le hizo, la analítica que se le hizo, se le aplicó para llegar a un producto final, ¿no? Ese es uno de los desafíos. Y las condiciones, el entorno. ¿Cuáles son? Múltiples fuentes de datos públicas y privadas, falta de normativas de apertura de datos, heterogeneidad de las estructuras de las bases de datos, heterogeneidad de la estrategia informática de las instituciones, tanto por un lado público como por el lado privado. Ahora, de hecho, en el lado público, ahí hay una heterogeneidad tremenda también. Capacidad institucional, las componentes informáticas, las HH que tienen las personas o técnicos. Falta de definiciones institucionales en la gestión de la información a nivel nacional y la estructura informática que sea interoperable de manera homogénea, muy enfocado principalmente a los vocabularios, el diccionario de datos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las opciones que nosotros tenemos? Trabajar con productos que sean empaquetados, por ejemplo, IBM, Microsoft, que tienen productos empaquetados, propiamente tal. Y por otro lado, son herramientas de open source. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones al momento de elegir una y otra? Primero, que cualquier desarrollo tiene que tener la capacidad de interactuar entre un producto empaquetado y otro producto open source. Eso sí o sí tiene que ser de esa manera. Lo otro, hay que analizar el perfil de seguridad que yo voy a poder tener con cada una de estas estrategias. Escalabilidad, que es súper importante, los presupuestos de TI que yo voy a tener disponibles, las múltiples redundancias para mantener los accesos a los datos, yo tengo que tener seguridad que voy a poder acceder a los datos, ¿ya? Automatizar muchas de las tareas repetitivas
y los accesos a amplio conjunto de servicios de inteligencia artificial, importante para poder realmente generar información o darle valor agregado al dato, la estandarización y compatibilidad en nuevos desarrollos y tiempos de desarrollo de nuevos productos o procesos. Esto, las consideraciones súper importantes al momento de elegir cuál es la mejor estrategia a la hora de implementar una ciberestructura o llamémosle plataforma, como comúnmente lo conocen. Ahora, en casos internacionales, las experiencias que se tienen en buenas prácticas en publicaciones de datos abiertos los dividen como en este orden de armonización, publicación de datos, usar esquemas, los inventarios, datos accesibles y así. Las recomendaciones que uno debería tener al momento de querer compartir datos, ¿ya? Elementos principales a la hora de implementar la plataforma para nosotros son 4 componentes que son súper importantes. Por un lado, el estándares y protocolos, la gobernanza, variables fundamentales, las barreras de entrada, tanto tecnológicas como de gobernanza de los datos. En el caso de la tecnología o estándares, protocolos, llamémoslo así, la implementación de la estructura requiere de 5 etapas principales. Una, que es el motor de integración, que básicamente es un sistema que es local, que está en la institución, o que está centrado, y que permite gestionar los datos de diferentes fuentes para asegurar que no hayan anomalías en los datos. El segundo tiene que ver con la factoría de los datos, que tiene que ver con un servicio centralizado que permite la extracción, la transformación, la carga de datos en un data lake, ¿ya? Tercero, DataQ, DataBrinks, que al final corresponde a una matriz de datos de múltiples dimensiones que me permite, entre comillas, tomar gran parte de datos, dejarlo acá, porque estos tienen una consulta permanente y rápida. Me acelera el proceso de consulta y de analítica. Cuarto, analítica de datos, que son básicamente la etapa que es donde le agregamos valor, con distintos modelos de procesamiento y cosas por el estilo. Y el quinto, visualización y disposición de los datos a los usuarios, básicamente. Que en esta etapa se considera todo lo que son los reportes generales, información específica y cosas por el estilo. Que hay que caracterizarla y hay que definirla según el público objetivo. En lo referente a la gobernanza, se deben desarrollar capacidades mínimas para garantizar o asegurar la calidad de los datos. Lo otro, garantizar la protección de los datos y gestionar el ciclo de vida del dato, que les mencionaba hace un rato atrás. También la gobernanza de establecer las prácticas adecuadas, tanto en los roles, las responsabilidades de cada institución o entidad que generan estos datos. En lo referente a las variables fundamentales, son el conjunto mínimo de variables que a mí me permiten hacer análisis del estado hídrico de cuenta. Si yo necesito saber dónde están, cuáles son, qué están encargados de adquirirlo o de monitorearlo, y con cuánta periodicidad se está monitoreando eso. Y por último, las barreras de entrada son principalmente, por un lado, la falta de una normativa local con alcance internacional que cuente con la exposición de los datos, heterogeneidad de las capacidades de desarrollo informático de cada una de las instituciones, heterogeneidad de la estructura de los datos y así un signo de otras cosas, ¿ya? La propuesta de arquitectura del proyecto, básicamente la de nosotros, lo que considera es una estructura de información interoperable, mande como agilizar la estructura, el vocabulario y las características. ¿Eso qué es lo que se hace? ¿O cómo se hace? Básicamente, lo que estamos buscando nosotros es interactuar con múltiples plataformas, no es reemplazar ninguna. Y eso, por favor, lo quiero dejar súper claro. Este proyecto no va a reemplazar ninguna plataforma que exista hoy en día de las instituciones. Lo que va a hacer es interactuar con esas plataformas. ¿Por qué? Porque cada institución tiene ciertos lineamientos y ciertas misiones, las cuales nosotros en el proyecto no tenemos que reemplazar, ¿ya? Sino que apoyar y potenciar, básicamente. Entonces, nosotros la idea es interactuar con estas plataformas mediante distintos tipos de acceso y generar hubs que nos permitan, por un lado, generar cierto almacenamiento, tener un estándar con una caracterización de metadata que me permita cargarlo al data lake y generar ciertos procesos que me permitan también, o modelos, llamémoslo así, que me permiten enriquecer el dato generando información relevante y que se pueda compartir a los distintos usuarios mediante, por ejemplo, una API o disponibilizar datos también a través de esa misma API. ¿Por qué disponibilizar datos?
la idea es que se pueda generar un ecodesarrollo donde otras instituciones, universidades puedan hacer otro tipo de procesamiento y generar mayor conocimiento con ello. Para ello nosotros tenemos un prototipo de implementación. Esto, a ver, en este proyecto no vamos a solucionar el problema en Chile, pero sí es generar los primeros pasos y la idea es con un prototipo en el cual nosotros dejamos 3 instituciones piloto, la FDF, la SMA y también la Dirección General de Agua. Esos fueron las 3. Con ello se hizo un levantamiento de productos e instituciones, en el cual nosotros lo que definimos con cada una de ellas fueron 2 productos importantes. Por un lado, hicimos un trabajo de entender y de decidir, a partir del conocimiento de qué es lo que hacen estas instituciones, cuáles son los productos o cuáles son los cuellos de botella que ellos tienen, cuál es la dolencia que tienen para buscarle una solución mediante esta nueva ciberestructura. ¿Ya? Y lo otro es prototipar y validarlo con las instituciones y que estén de acuerdo con el resultado final. A partir de este ejercicio práctico es donde van saliendo todas las consultas, porque tenemos una diversidad de sistemas de bases de datos, de sistemas de acceso a los datos, también de capacidad técnica y así. A partir de esa experiencia en la cual nosotros estamos construyendo un manual en el que nosotros vamos a hacer las recomendaciones en el momento de que se integren otras instituciones o otras fuentes a esta ciberestructura. Esta es una representación simplificada, media caricaturesca, pero es básicamente acá las 3 instituciones, cada institución tiene un diccionario o modelo de datos, ¿ya? Como está hoy en día, trabaja su base de datos. Nosotros tenemos las fuentes de datos que tienen distintas formas de acceso, nosotros hacemos la extracción de la data, después, dado ese diccionario, nosotros llamamos un catálogo de datos estándar, para poder, entre comillas, ser interoperable entre las instituciones, y después de eso nosotros lo cargamos al data lake. Y después que ya lo tengamos cargado, podemos generar los data cubes, podemos hacer una disponibilización de datos abiertos, proceso de modelos por institución o por cliente, llamamos, y de ahí salen los productos por institución. ¿Ya? Estado de avance del proyecto, básicamente nosotros estamos en, se me pegó, acá está, estos son los hitos, son 24 meses de proyecto, tenemos 5 hitos, nosotros estamos entre el hito 2 y el hito 3, que básicamente definimos los productos por las instituciones priorizadas, y estamos en el proceso de capas de ingesta e integración de datos, donde estábamos discutiendo qué es lo que es mejor, tener un motor de ingesta de datos o un motor de procesamiento que estuviera puesto dentro de las instituciones o fuera de las instituciones, pensando en un tema de responsabilidad, costos de la institución asociada y un sinnúmero de aspectos más que hemos discutido en una mesa técnica, donde hay distintas instituciones públicas, privadas y sociales también en ello. Eso es lo que tiene que presentar. El mensaje que les quiero dejar es básicamente que en el tema tecnológico no está el problema. La tecnología está, la experiencia está. El problema principal está asociado, o el desafío principal, más que problema, el desafío principal está asociado a la gobernanza del dato. El tener claro quiénes son los responsables, cuál es la institucionalidad asociada a los datos, cuáles son los protocolos, cuáles son las normativas para poder disponibilizar los datos. Eso es el desafío más grande que tenemos hoy en día en Chile para poder tener esta disponibilización de todo abierto. ¿Ya? Eso es lo que le quería comentar. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Felipe de la Hoz, doctor ingeniero civil agrícola, director de proyecto en COT H2O, director en el Centro del Agua para la Agricultura de la Universidad de Concepción y encargado de vinculaciones del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Muchas gracias. A continuación, como había mencionado en un comienzo, en sus partes desplegarán algunas preguntas para que puedan responder en línea. Las preguntas son, en primer lugar, ¿qué tipo de información utilizan sus labores de gestión dentro de la organización? La pregunta número 2 hace referencia a con qué frecuencia utiliza esta información. Y la última pregunta es ¿cuál es el impacto del uso de información hídrica en sus operaciones?
Como les digo, en sus pantallas se van a desplegar cada una de estas preguntas. Y Pau, quizás cuando estemos ok, para poder compartir los resultados, Paula. Ya. Estamos esperando que contesten y te confirmo en cuanto esté listo. ¿Cómo vamos con los resultados, Paola? Falta un poquitito, van 29 participantes que han contestado, están todavía. Recordarles que cualquier duda o pregunta pueden escribirlas a través del chat donde vamos a estar tomando nota para poder resolverlas una vez finalizadas todas las presentaciones. Además, pasando a otras informaciones, también los invitados a todos y todas a poder formalizar su participación dentro de nuestro comité ampliado del Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco, el cual tiene por objetivo poder disponer de una instancia de participación activa entre todos los actores vinculados a los recursos hídricos dentro de las regiones de Atacama, de Coquimbo y de Valparaíso, con el fin de poder dar a conocer las problemáticas, acercar soluciones y generar vinculación. Con el fin también de poder aportar a la implementación de nuevas fuentes hídricas y eficiencia del uso. Ya, Cami, está finalizado, vamos a compartir los resultados ahora. Ya. Ahí debería hacerles en pantalla. Sí, en sus pantallas pueden ver los resultados de estas respuestas. Y bueno, para seguir con el programa, a continuación invitamos a Carlos Araya, quien es gerente y administrador de CASUB Copiapó Piedra Colgada Desembocadura, que nos expone la presentación titulada El uso de datos en organizaciones de agua, caso comunidad de aguas subterráneas en la región de Atacama. Gracias por la invitación, presentación. Me veo perfecto y lo escucho perfecto también, don Carlos. Ok, gracias. Buenas tardes a todos. Este es un trabajo que nace para poder empezar a recopilar antecedentes. Nos dimos cuenta por ahí por el año 2005, cuando empieza el más fuerte del Copiapó, que había una cantidad de estudios realizados y que no estaban consolidados. Nadie se había ocupado de poder estudiarlo,
compararlo, llevarlo en el tiempo, para poder saber dónde estamos y qué soluciones podríamos tener al futuro. Pasaron varios años más y a mí me tocó administrar la comunidad de agua subterránea, y básicamente nos dimos cuenta en nuestros estatutos, códigos, que normalmente habla de administración, una administración pura, dura, que si tienes uno, tienes que gastarte uno, no más de uno, y si hay menos, trataremos de repartir a prorrata de todo. Pero si es cierto, el código y algo los estatutos indican en temas de gestiones de recursos hídricos, usuarios o tipo, esto no se aplica mucho en las organizaciones de usuarios. Normalmente llegamos o hasta la boca del pozo o hasta la boca canal, adentro no nos preocupamos qué es lo que está pasando, tanto en una junta de vigilancia o en un canal después de la compuerta de reparto, o lo que pasa dentro del usuario cuando usa agua de pozo o mixta. Un poco esto, lo que manejamos nosotros es un desarrollo sostenible. Ahí está, para no quitarle mucho tiempo y podamos después mejor conversar. Si nos preocupamos de la parte económica, social y ecológica, tener un desarrollo sostenible. Y la gestión, un conjunto de procedimientos y acciones que se llevan a cabo para lograr un objetivo. Y una buena gestión hace que las organizaciones funcionen, y no una administración, como les dije recién, pura y dura. Desde un comienzo, ¿qué es lo que teníamos que hacer en la comunidad? Y esto lo llevamos hasta el día de hoy, estos puntos. Ordenamiento continuo del rol, ordenamiento continuo de la ubicación de los pozos, programa de monitoreo, capacitación de los usuarios, programa de manejo de cuenca, banco de agua, programa de modelos dinámicos de demanda, de eficiencia, siempre nube, que nunca lo hemos desechado, algunos gustan, otros no, programa de infiltración o recarga, y fortalecer con la comunidad ante los organismos públicos. Dentro de este desarrollo, cuenta que metiendo tecnología al campo, pero el usuario no andaba mucho con la tecnología. Hicimos un programa por 3 años en la escuela rural de acción y robótica con la Universidad de Atacama, que resultó bastante interesante. Después lo tomó el colegio y contrató a uno de los chicos de la universidad con el programa para seguirlo adelante. Una de las grandes carencias que tenemos es que el usuario de agua no tiene la capacidad de poder a veces entrar a páginas o tener la información que necesita buscando, o no entiende mucho información muy acabada o técnica. Por lo tanto, una de las cosas que nos proyectamos fue generar una página web, más que una página web, una plataforma donde pudiésemos ir tomando, como decía recién Felipe, distintas instituciones de datos y poder tenérselo en línea, que nuestros usuarios los pudieran ocupar. ¿Qué nos pasó? Que al poco andar, como decía él, podíamos entrar hasta cierta parte, suponiendo la DGA, plegar estaciones fluviométricas de Chile, que hay que buscar una por una. Hasta el día de hoy no lo hemos podido solucionar. Después, en los temas de pozo, la DGA no están en línea, la información cada 6 meses, ellos la actualizan, cada 2 meses pasan a tomar nivel, y mucho pozo seco, donde tampoco teníamos la certeza de lo que pasaba mes a mes o semana a semana con el acuífero. Y a través de este grupo, de cuando estábamos con la Universidad de Atacama trabajando para estos chicos del colegio, nos ganamos un proyecto internacional. Nos mandaron 3 expertos por un mes y generamos esta página. Sin saber que ya en Chile estaba trabajando con la UDECONCE en algo parecido. Si ustedes ven acá arriba, hay un ingreso clave de cada usuario, y le voy a ir mostrando qué información él tiene, pero también hay una información pública.
tenemos aquí red de agroclima propia, con estaciones propias que la pagamos nosotros, la mantención, a una empresa que nos presta el servicio. Algo de un canal, hoy día nos falta otro, los 2 canales que están en la zona baja, uno de recuperación, la otra de la planta de tratamiento, en línea, porque también los pregunta gente de agua superficial, de la CASUB, un sistema de información geográfico base, para ir mostrando la cuenca y algunas características de la cuenca y algunas cosas de nosotros. Después cada usuario tiene mayor información, telemetría de qué es lo que está funcionando, qué es lo que se está midiendo en línea. Por los 2 aluviones tuvimos una grande, pero ya están algunos indicadores, un proyecto de bolsa electrónica, de intercambio, de venta, de volúmenes de agua, documentos y los concursos. Esta página, cada día por medio se suben noticias, hay clima completo, y cuando el usuario bueno, y en agroclima tenemos 6 estaciones que uno va buscando la estación donde está, y tiene una estación cada 1 hora que transmite los datos, pero también tenemos un informe semanal. Hoy día estamos con un proyecto que ganó Agrospace, que deberíamos ya estar en línea y con datos y trabajos por lo menos al día. Tanto tubeación, riego en evapotranspiración, NDVI, para que puedan ellos ir mirando funcionando su campo. Este es el sistema de información geográfico, si ustedes pueden ingresar, después hay algunas cosas, estamos mejorando para poder actualizar la cuenca del Copiapó y específicamente con más información dentro del territorio de la CASUB. El usuario ingresa a la plataforma, tiene información general, su propia telemetría, su propio información desde su predio, de su campo, tiene la estación que está asignada y los reports hacia su campo, el monitoreo de trayectoria de la EGA y control de eficiencia hídrica, que tenemos un programa con una ingeniera que nos acompaña una semana que hace acompañamiento puerta a puerta, y además la información del pozo, telemetría, dónde está y los caudales. Esto se ve, está desde la información general, el expediente de la EGA, lo legal si hay modificaciones, técnico, bueno, y sus cuotas sociales para poder movernos. Después, dentro de la información legal, está la trazabilidad del derecho. Este es un programa que estamos terminando, teníamos por culpa del estallido social. En la Universidad de Chile se perdió el programa original. ACUGIS, que es un internacional, nos perdió información de 4 años y ahí empezamos a tener algunos problemas. Pero el titular, tanto nosotros como los titulares, sabemos la trazabilidad, podemos buscar derecho de los años 60 y saber por quién pasó, dónde está inscrito en el conservador de bienes raíces, y también dar la documentación digitalizada, tanto para la organización o para el usuario, que la puede bajar o mostrar, pública se la pide. De ahí está todo lo que es telemetría en línea, todos los pozos que hemos ido subiendo. Él puede ver cuánto está consumiendo, sus volúmenes, sus niveles, en tiempo real. De ahí también hay una información del predio, tanto dónde está ubicado el predio, sus cuarteles, y después voy a mostrar un poquito más otra información un poco más acabada. También en agrología tiene la estación y le va dando en la zona donde está él ubicado todo lo que es evapotranspiración del sector, para que él pueda adecuar con la capacitación que va o el acompañamiento que lleva la profesional que trabaja con nosotros o algún ingeniero que tengan contratado. Esta es la información, algunos pantallazos de lo que le mandamos semanalmente, pero también si usted abre la
todos los lunes aparece este informe. Dentro de eso, el monitoreo de extracciones también tienen un report al mes para saber qué es lo que están reportando, si están en línea, los volúmenes, que va directamente a la DG. Dentro del control de eficiencia hídrica está un análisis que hacemos, una auditoría de riego, trabajando con ellos para una encuesta completa, y le hacemos la auditoría para saber en qué eficiencia, cuánta agua necesita, cuánta agua debería tener a nivel anual, diaria, mensual, y cómo riega las 52 semanas, dependiendo del tipo de suelo. Estos son los informes que se le van generando a ellos. Después, con el tema de la información de levantamiento de los pozos, de los predios, sabemos cuántos derechos otorgados tenemos, cuántos litros, cuánto total. El puntito amarillo son los pozos, la línea verde en la jurisdicción de la CASUB. Hoy día tenemos 2.100 hectáreas. Estamos empezando a levantar el catastro 2020, este es del 2019. Tenemos minera, tenemos sanitaria. Información que tenemos, cuántos litros tiene la sanitaria, por cada sector geológico que tenemos, minera, agrícola, industrial, doméstico y otros. Sabemos dónde están ubicados, cuáles son los cuarteles que están productivos, y con la información pasada que hemos estado levantando hasta lo que estamos haciendo hoy día, podemos identificar el predio, el campo, lo que sea, de quién es, dónde está, quiénes son las redes de contacto. La coordenada que está ahí es por donde se ingresa al predio, la superficie, el tipo de riego. Podemos saber los cuarteles, si el cuartel está en barbecho, está en producción, como el siguiente, tipo, marco de plantación, número de planta, producción, qué tipo de riego, el pozo que está asociado. También tenemos todo un sistema que empezamos hace como 10 años, de monitoreo en tiempo real, de los pozos, nivel, caudales. Estamos usando hoy día con la agroclima, con las estaciones, con satélite, con las estaciones de agroclima, con los volúmenes extraídos, y con Paulina, que es la ingeniera que trabaja con nosotros, para saber, esto estamos recién empezando este año, y lo que nos dice el agricultor o el usuario con lo que dice la teoría, lo ajustado y lo real, se compara para saber qué tan eficaz o eficiente el uso del agua en las 52 semanas del año que vamos midiendo. De ahí, en agua subterránea, bastante bueno en la Universidad de Atacama, están la CAS 123, la CAS 4, y nosotros en conocer mejor el acuífero, poder entender cuánta capacidad de almacenamiento, dónde estamos, y poder tener la realidad de lo que nos está almacenado, para que toda la información anterior la podemos utilizar para posiblemente hacer alguna prueba, poner a nuestros usuarios más eficientes. Yo le contaba que el Copiapó debe tener unas 9.000, 10.000 hectáreas. Por cada 1.000 metros cúbicos, si no me falla la memoria, que nosotros podamos ser eficientes y le podamos reducir al cultivo, porque hemos encontrado sobre riego, 100 litros por segundo promedio año. Y eso para nosotros en el norte es un montón de agua. Y son lo que se está haciendo con tomografía, con TEM. Teníamos estudios antiguos, algunos sondajes eléctricos verticales, que cuando íbamos a construir pozos nos los daba la realidad, y la periferia a veces también estaban los primeros estudios hidrogeológicos que hicieron, y se cuantificó que el Copiapó, los volúmenes eran muy
nos hemos dado cuenta que son más pequeños. También la transmisibilidad y la capacidad de almacenamiento. Medimos calidad de agua, porque a medida que vamos bajando, nuestra calidad se empeora. Los pozos de la sanitaria, a lo menos en todo el segundo día, están en la zona de entre el 5 y el 6 de los sectores, como a 20 kilómetros de la ciudad, y tenemos que tener tanto así para poder llegar a la parte más mala de calidad de agua que nos permite la ley. Y la agricultura trabaja algo de tomate, olivo, básicamente un poquito más arriba tenemos uva pisquera, uva exportación, hortaliza, pero los rendimientos, tanto calidad y cantidad, no son de los mejores. Y ahí también tenemos plan, cuando tenemos las posibilidades, y si hablamos de poder hacer recarga, estas son las piscinas que tuvimos en la época más buena, vamos a infiltrar 320 litros por segundo a un costo de construcción y mantención de 6 pesos el metro cúbico. Acá, si no tuviésemos controlado los niveles del pozo, que este pozo que estaba a 400 metros agua abajo de uno de los, aquí tuvimos un problema de que hicieron una mantención en la parte alta, no nos avisaron, entró mayor caudal de lo que teníamos programado. Los vertederos se fueron las piscinas, y inmediatamente, pasando la misma cantidad de agua en el río, los canales máximo, aprovechando el agua superficial, bajó los niveles. Volvimos a armar las piscinas y volvimos a subir. Ya no hubo más escorrentía en la parte baja del Copiapó, y si ustedes ven, los descensos empezamos automáticamente, y aquí hay algo de recuperación, empezamos a bajar. Si no tuviésemos la información, tanto a mano, en línea, no hubiésemos hecho recarga, nosotros deberíamos haber seguido esto y deberíamos haber tomado decisiones un poco más duras con respecto a bienes extraídos. Por eso que el tema de acompañamiento de eficiencia hídrica por los campos, tanto en el gota, no llega ni siquiera al 60-65%, y también la utilización del agua por el agricultor, los metros cúbicos año donde está, también no tiene una eficiencia mucho más allá de un 70-60 promedio. Es lo que estamos tratando de buscar con la información que estamos obteniendo para que podamos aplicar lo que corresponde. Esto es un piloto que hicimos, que fueron 2, que es de bajo costo, que se hace al lado de los canales o del agua que sobra en invierno, porque ese no hay terrenos muy bien. Lo trabajamos con la U de Davia y también nos acompañó la U de Conce, con José Luis Arumí. Sacamos muy buenos resultados y a costos bajísimos. Eso un poco para contarle lo que somos nosotros. Yo prefiero que no hagan consulta después, pero quiero decirle que se puede. Esto, lo único, hemos tenido un poco de aporte con este proyecto IBM, que van recorriendo el mundo, yo creo que buscando cosas de este tipo, después ellos desarrollarlas. Con la Comisión Nacional de Riego aprovechamos de mejorar un poco la plataforma con los concursos que tienen para organizaciones de usuarios, que son alrededor de 5 millones, pero todo lo demás es dinero y la mantención y operación de la CASUP. Aquí no hay más dinero del Estado. Eso, básicamente, en el tema de datos. Agradecemos entonces la presentación de Carlos Araya, quien es gerente y administrador de Subcopo, Piedra Colgada Desembocadura. A continuación, damos paso a la segunda tanda de preguntas, las cuales se van a desplegar en sus pantallas y les pedimos puedan contestar. Preguntas son las siguientes. En primer lugar, ¿qué fuente de información utiliza usted para la toma de decisiones en cuanto a la oferta hídrica?
¿Y qué fue de información utiliza usted para la toma de decisiones en cuanto a la demanda hídrica? Vamos a dar un par de minutos para que puedan responder estas dos preguntas. Paula, ¿cómo vamos con las respuestas? Vamos como en la mitad, Cami. Ya. Volver a reiterar entonces cualquier duda, no duden en escribir en el chat. Nuestro equipo está anotando todas esas preguntas para poder realizarlas a cada uno de nuestros expositorios una vez finalizadas las presentaciones. También me consultaban por interno recién si es que va a haber algún respaldo de esta actividad. Mencionarles que sí, se va a subir a nuestro canal de YouTube y también vamos a recar todo esto a través de correo electrónico. Creo que ya estamos, le vamos a compartir los datos, los resultados. Damos un par de segundos para que puedan ver los resultados de esta pregunta, de las dos preguntas realizadas. Bueno, siguiendo con nuestro programa, a continuación invitamos a don Jorge Núñez, quien es doctor en hídricos, investigador también de la Universidad de La Serena y de Casalac, quien hoy nos expone la presentación titulada Hidroinformática al servir a la gestión de recursos hídricos. Ahí sí me parece. Sí, Bien. yo lo veo perfecto. Perfecto, buena. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias, ¿cierto?, a la organización y al consorcio por la invitación. Mi presentación va a tener un carácter un poco más mío, ¿cierto?, en función también de lo solicitado, y el propósito finalmente es tratar de que quede un poco afirme el concepto de hidroinformática, ¿ya? Que no es un término, la verdad, que sea habitual en el uso, ¿cierto?, en general dentro del ámbito de los recursos hídricos. La palabra hidroinformática no aparece mucho. Así es que a ver si de esta presentación logramos que se asimile un poco mejor y la empezamos a utilizar de manera más frecuente. Este es un poco los ítems, los puntos que vamos digamos, a presentar, algunas definiciones, digamos, donde se estudia o quienes imparten formación en este tema de la hidroinformática, la idea de que hay distintos centros que se han ido estableciendo al respecto. Vamos a ver un poquito del ciclo en general y las estrategias dentro del ámbito de la hidroinformática, y su desarrollo, y vamos a ver algunos ejemplos o casos de aplicación y vamos a llegar a las conclusiones. Siempre es bueno cuando uno empieza a verse un poco dentro de ciertos temas, partir con las definiciones, porque definir viene justamente de poner un fin o un límite, ¿ya?
y de forma empezamos a encerrar un poco los términos que se relacionan con nuestro objeto de estudio. Para eso vamos a partir primero por la que está dada por el Journal de Hidroinformática, ¿ya? La revista especializada en hidroinformática a nivel internacional. Y básicamente tiene que ver el ámbito, ¿cierto?, de esta disciplina con la aplicación de tecnología e información en un sentido más amplio sobre o relacionado con los problemas del agua, ¿ya? Con los problemas del agua. Y combina ciertos intereses tecnológicos, humanos, sociológicos y ambientales. Y también, y esto aparece en distintas fuentes, el tema de la ética. Y esto va a ir, si ustedes se fijan, resaltando un poco las ideas presentadas anteriormente. En el sentido de la hidroinformática va más allá de lo puramente tecnológico. Aquí hay algunos términos que forman parte del vocabulario de la hidroinformática, de modelación o simulación, siempre está muy presente. El tema hoy en día, ¿cierto?, de la inteligencia artificial, machine learning, aprendizaje automático, redes neurales, por ejemplo, está muy presente. El tema de optimización también es otro que lo vamos a mencionar. Los lenguajes también, herramientas de lenguajes de computación, están presentes. Los SIG, vimos recién, ¿cierto?, la presentación, lo que fueron imágenes satelitales, etcétera. Por lo tanto, cuando hablamos de esos términos, estamos de alguna y vinculados con el agua, estamos hablando en general de hidroinformática. Y resaltamos que no es solamente una aplicación de información y comunicación, las TIC que conocemos hoy en día, ¿cierto?, a los recursos hídricos, la hidráulica o la hidrología, ¿cierto?, sino que proporciona esto es según la definición del Comité de Hidroinformática de la Asociación Internacional, ¿cierto?, de Hidroambiental, Ingeniería Hidroambiental. Y la ciencia y tecnologías del agua con el objeto de necesidades sociales. Entonces el componente social es muy fuerte dentro de la disciplina. Ahora, el desarrollo de esta disciplina, que es bastante joven, si lo comparamos con la, digamos, con, por ejemplo, cuando los orígenes de la hidrología, digamos, formal o instituciones de hidrología, digamos, que parten a los inicios de los años del siglo pasado, ¿cierto? La hidroinformática parte formalmente más o menos recién en los años 90, pero ha ido tomando fuerza y se están impartiendo hoy en día, por ejemplo, posgrados a nivel internacional para especializar en ella, ¿ya? Uno de ellos, ¿cierto?, es de este Instituto Delft, que está vinculado a un programa de la UNESCO, y directamente en su, digamos, en la información, digamos, que dispone para la audiencia, que utiliza procedimientos, datos, inteligencia artificial, análisis de sistemas, sistemas de información, comunicación, teniendo en cuenta la incertidumbre de cambios globales para la gestión mejorada de los sistemas hídricos. Y acá vemos algunos de los componentes que forman parte de lo que debiera saber alguien que se dedique a la hidroinformática. Estamos en el tema de los fundamentos básicos de la ciencia hidrológica, pero están los sistemas de información, incluidos los geográficos, claramente, las herramientas, entre ellas muchos modelos de simulación. Ahí en nuestro conocido WIP perfectamente cae dentro de aplicaciones propiamente tal, manejo de cuenca, inundaciones, ciertas aguas subterráneas, etcétera, y el tema de la modelación, que es muy fuerte también dentro de la hidrológica. Acá tenemos un esquema general, ¿cierto?, de un conjunto de asignaturas que forma parte, en este caso, de este otro programa de temática europeo, pero el tema de la modelación computacional, la hidráulica computacional, los lenguajes comunes de la optimización, etcétera, va a estar muy presente, digamos, dentro de cualquier currículum de especialización. Y algunos han propuesto incluso doctorados dentro de, acá por ejemplo, un doctorado en hidroinformática, informática del agua, que lleva algunos años, del 2014 en adelante, reciente en el Reino Unido, y
básicamente aborda la hidrología computacional, el tema de modelamiento matemático, la programación y, por ejemplo, hidroinformática propiamente tal. Y eso se ha visto reforzado a su vez por la emergencia de centros de hidroinformática, laboratorios especializados en el tema en distintas universidades, digamos, o lugares del mundo, incluido el más próximo nuestro, que es el Centro Internacional de Hidroinformática, que se encuentra, ¿cierto?, en Itaipú, ¿sí? Ahora, los orígenes, mencionaba yo, parte de los años 70 con Mike Abbott, ¿cierto? Y él indica después, digamos, justamente en la creación del Journal de Hidroinformática, que es un nombre general, decía en esos años, de una nueva forma de aplicar conocimiento, ¿ya? El conocimiento se utiliza en los mundos de, esta es una traducción de Google, ¿cierto? En el mundo hídrico, vamos a decir, ¿ya? Forma de acceder y emplear información en cada que se convierte en conocimiento en la medida que accede y se emplea paulatinamente dentro del ámbito hídrico. Pero ese tipo de definición también en sus orígenes era lineal, es decir, estaba la idea de pasar de datos a modelos, de modelo a conocimiento, esto a la toma de decisión, y de ahí eventualmente los impactos. Pero este enfoque es muy lineal y ha ido cambiando con el tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como lo mencionaban en ¿cierto? Los expositores anteriores, el tema del texto en el cual uno trata de implementar, ¿cierto? Estas arquitecturas o esta tecnología vinculada con el tema hídrico, la verdad es que ¿ya? Y por lo tanto, más que lineal, es bastante integral, ¿cómo se llama? Implica una iteración permanente entre los distintos actores, sobre todo a los cuales va a estar asociados estos sistemas, digamos, hidroinformáticos. No hay tanto una visión lineal desde vamos a decir, desde la captura del dato, ¿cierto?, hasta el usuario final, sino que hay que verlo de una manera mucho más integrada, y este se parece bastante al esquema ¿cierto?, del concepto de sustentabilidad, es decir, en que hay interacciones, digamos, entre los distintos componentes. Y tenemos entonces, ¿cierto?, que en realidad que un enfoque lineal, hay un enfoque interactivo bidireccional entre lo que es el ciclo de la información propiamente tal y el ciclo del agua, ¿sí? Ahora, algunos autores, esto forma parte de un evento reciente que se desarrolló ahora en julio también, tema de la hidroinformática, y porque resulta que acá se planteaba la idea de tres estrategias digamos, o etapas. Uno para informar, se acerca bastante a lo que, digamos, hemos visto actualmente en los desarrollos, digamos, en este sentido en nuestro país, que tiene mucho que ver con y los intentos, digamos, de integración de esos datos. Pero también se puede separar esta primera parte de una segunda informática propiamente tal, en que intentamos generar conocimiento, ¿cierto? A partir del análisis de ese tipo digamos, de la data, eh, para pasar posteriormente a una etapa post-hidroinformática, ¿ya? En que ya la arquitectura, la tecnología, digamos, y la data empieza un poco a quedar tras bambalina, y lo que interesa de alguna forma es el impacto, ¿ya? Y por lo tanto, en este esquema, uno debiera estar pensando en esto más que en data y arquitectura. Y eso se asemeja mucho a ese esquema que acabamos de presentar en etapas, por ejemplo, la estrategia de data de las Naciones Unidas, que muestra claramente la misma transición, cómo vamos de los estados básicos o iniciales basados en la data, en silos que se llama, es decir, acá en Chile, distintos servicios que generan, proveen datos, ¿cierto?, a la etapa final de transformación. Es decir, se produce un impacto que cambia algo, ¿ya? Cambia los hábitos, por ejemplo, de la toma de decisión, cambia la forma de trabajo, digamos, la forma, digamos, en que se utiliza el dato para generar algún cambio sustancial, etc.
Internacionales, la verdad es que hay mucho. Este evento que les decía yo, que es gratuito, ustedes pueden encontrar todas estas presentaciones, ¿cierto?, en la página del IAR sobre hidroinformática, pero en todos los casos, ya sea en el caso, por ejemplo, de un sistema o una plataforma para la prevención de inundaciones en China, o los temas de sistemas de agua potable urbano, por ejemplo, en un contexto de transformación digital, o el concepto porque está muy desarrollado en minería, se ha ido extendiendo al agua urbana, pero también es posible extenderlo incluso a lo mejor al nivel de es el concepto de los gemelos digitales, ¿sí? Entonces, hay bastante avance, sobre todo en el ámbito de la minería, que eventualmente ha acercado, ¿cierto?, al ámbito del agua urbana y a su vez, por ejemplo, el ámbito del manejo de cuenca. ¿Por qué no pensar más que en un modelo de simulación, como el ejemplo, en un gemelo digital de la cuenca del río Elqui? Yo creo que eso está por venir, digamos, en un futuro. Todavía en nuestros casos locales tenemos más o menos esquemas de este tipo. Se ha hecho esfuerzos por monitorear, digamos, algún tipo de variable, en este caso en Elqui, ¿cierto? Usar la detección, generar algún tipo de pronóstico, pero todavía esto está desagregado. Entonces, las estrategias de etapa de hidroinformática post-hidrática sí o sí se basan en una integración de todos estos componentes. ¿Cuál de todos ellos, digamos, dentro de la hidroinformática ha ido cobrando mucha relevancia a nivel internacional? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los sistemas de información hídricos, sistemas de información de agua, ¿ya? El Global Water Partnership, por ejemplo, tiene un manual dedicado justamente a esto, el programa de las Naciones Unidas de la Organización Meteorológica Mundial, bien fuerte, pero esto resume, no importa, digamos, que no se entienda, la idea no es entender, sino que justamente ver la complejidad de estos esquemas, justamente que mencionaba Felipe de la Hoz al inicio, de que el tema, digamos, de sacar adelante este tipo de iniciativas va más allá del ámbito tecnológico y hay muchos, entre ellos el tema de la gobernanza, el tema político, institucional, normativa, cobra mucha importancia en la viabilidad de este tipo de proyectos. Ahora, un particular que me parece interesante, hay muchos, ¿ya? La OCDE revisó mucho en el año 2010, elaboró algunas actividades para hacer un análisis de los sistemas de información, digamos, en el área de influencia de la OCDE en el 2010, pero un caso que me atrevería yo a recomendar, digamos, es el caso de parte, ¿cierto?, de una legislación hídrica del año 2007, en que se instruye todo un capítulo respecto de la información hídrica y agencias para elaborar o construir, ¿cierto?, diseñar el sistema australiano de recursos hídricos, ¿ya? Y que tiene, ¿cierto?, el término Felipe en su presentación de las buenas prácticas en términos, ¿cierto?, de información hídrica, que me parece que es importante conocer. En nuestro caso, ¿cierto?, y aquí estoy terminando, tenemos, cierto, que el informe de la Mesa Nacional del Agua está planeado de crear o diseñar un sistema nacional unificado, ¿cierto? Y entre otras cosas, en el proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos, recoge ese llamado, ¿cierto? E incorpora la idea de la división de información hídrica con algunos elementos que la van a describir y de que habrá un reglamento que establezca con mayor detalle, digamos, el funcionamiento de esta división. Por lo tanto, esto, si nos remontamos a lo que mencionaba yo del caso australiano, habría, digamos, aquí una experiencia previa importante que tomar, digamos, al momento de articular un caso chileno. Terminando entonces, y estas son las conclusiones, la hidroinformática proporciona una simbiótica entre las TICs, ¿cierto?, y las ciencias y tecnologías del agua, siempre enfocado a las necesidades sociales, va más allá del desarrollo tecnológico, ¿cierto? Puede ser concebida como una transformación digital que estamos experimentando al ámbito de los recursos hídricos. Una de las tantas aplicaciones son los servicios de información, que es lo que mencionaba Felipe de la Hoz en su presentación, y el Estado, hay distintas etapas como vimos, pero tal vez una de las que mirando futuro es la
hidroinformática que tiene que ver justamente con la idea de los impactos. Y por lo tanto, entonces, la hidroinformática debe estar entendiendo esta transformación digital en que nos encontramos hoy en día, y como tal, entonces, constituye más que nada una transformación cultural más que una lógica. Esa es mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Jorge Núñez, doctor en recursos hídricos, investigador de la Universidad de La Serena y también de Casalac. Muchas gracias. A continuación, damos el espacio a todos y todas quienes quieran realizar alguna pregunta, resolver algún tipo de duda. Pau, me soplas por interno si tomaron apuntes de las que ya hay. Que a mí te comparto de inmediato. Entonces, la primera pregunta está dirigida para nuestra primera presentación, Felipe de la Hoz, y dice lo siguiente: Banco de Información es una iniciativa que abarca más allá de la sexta región en su forma final. Referente a esa pregunta, lo del consorcio aborda desde la región metropolitana hasta la región de Ñuble, es por el área de influencia del consorcio, pero el desafío o el requisito tenía que tener una mirada de escalamiento nacional. Eso es lo del consorcio. La experiencia que tuvimos, la anterior, la del BIR, el BIR de la secta, fue hecho solamente por la región de O'Higgins, pero con una mirada también de estructura informática que pudiese tomar y replicar en otra región. La idea era que cada región pudiese tener un BIR, por ejemplo, y que lo administraran sus centros de investigación y que cada uno se hiciera cargo de la región. Esa era como la visión que teníamos nosotros en el 2015. Después ya viene la del consorcio, que es la que mira un poquito más grande el escalamiento nacional. Así que eso. Muchas gracias. Damos lectura a la siguiente pregunta, que está dirigida para don Núñez, que dice: respecto al gemelo digital, ¿existe en Chile alguna empresa que logre producir los sensores para la sensorización? Y en relación a este punto, sensorización, ¿existe una línea base que sensorizar y cuándo hacerlo? Sí, qué buena pregunta. A ver, yo creo que, o sea, en Chile, lo que yo conozco, ¿cierto? Es que hay empresas, ¿cierto? Que han trabajado en el tema de los gemelos digitales, y muy bien para el ámbito minero. Y yo creo que es posible hacer una transición, digamos, o una replicación de esa idea, digamos, por ejemplo, al ámbito de una cuenca, es decir, tener una cuenca que es bastante, digamos, monitoreada digitalmente, como es, por ejemplo, en el caso del Elqui, en base a la compuerta, ¿cierto?, telemétrica, para tener un componente, pero va a haber un componente muy importante que tiene que ver, por ejemplo, con la demanda, ¿cierto?, con la extracción de agua, etcétera, que probablemente no va a estar monitoreado a la escala que se necesite para esta idea, digamos, ¿cómo se llama?, del modelo digital a nivel de cuenca. Pensemos tal vez en el caso de canales. Hay canales, por ejemplo, si mal no recuerdo, en la quinta región, que ya están totalmente, digamos, entubados, todos con sus válvulas de entrega, todo automatizado, y eventualmente una experiencia piloto podría pensarse a lo mejor a nivel de canal, pero con esas características, digamos. Yo creo que es posible. No conozco la experiencia, digamos, de modelo digital. Tenemos la experiencia, ¿cierto?, de los modelos de simulación de recursos hídricos, pero que no están justamente trabajando en tiempo real, digamos, que es lo que uno esperaría también de un modelo digital, de un gemelo digital. Pero yo finalmente lo incorporé porque yo creo que lo relevante de capturar acá es el concepto de modelo digital y pensar eventualmente en si pudiera ser aplicable o extendible a ámbito, digamos, de los recursos hídricos en general. En el caso de la empresa de agua potable, de servicios sanitarios, esa experiencia existe, ¿cierto?, en el extranjero. No sé qué tan desarrollada estará en
en el caso de Chile, que vaya más de la simple, digamos, ¿cómo se llama? Automatización, pero una extensión a la gestión de los recursos hídricos en general, yo creo que es algo que pudiera venir, o lo que hay que pensar desde ahora, digamos, para durante esta década, para tener por lo menos alguna experiencia. Muchas gracias por su respuesta, don Jorge, que a la vez también dio la respuesta para otra pregunta que estaban realizando en el chat. Choc tiene la mano arriba. Sí, Camila, muchas gracias. Jorge, yo hice la pregunta respecto al modelo digital. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo desarrollo en la acuicultura oceánica, en el área minera. Justamente uno de los puntos que nos generó la mayor discrepancia era, uno, no tener la capacidad de tener en Chile hace 4 años la fabricación de sensores, porque tienen distintas características y todo se exportaba. Entonces ahora se están haciendo iniciativas para justamente hacer esa tecnología, un poco amoldarla a los requerimientos de cada uno de los sectores. Y la otra piedra o manzana de la discordia fue justamente qué sensorizando y cómo después analizar los datos. Principalmente estos procesos de análisis de datos revisten, además de tiempo, tiene un costo bastante alto. Entonces, por eso quería un poco asimilar la pregunta, asumiendo de que había una experiencia ya desarrollada en otros países con respecto al género digital y cómo poder traspasarlo al tema de la gestión hídrica. Sí. Pero era eso, esa era la pregunta, más o menos, en base a la experiencia que hemos tenido nosotros, tanto en el área minera como de cultura. Claro, sí. Yo creo ahí en 30 segundos que la experiencia minera puede ser muy relevante, digamos, para replicarla, digamos, en este ámbito que estamos conversando, porque la cantidad de sensores, digamos, lo que vimos ahora en el Congreso justamente de Transformación Digital en Minería la semana pasada, hay proyectos mineros en Chile, digamos, en digitales con una cantidad que son miles de sensores en tiempo real, ¿cierto? A nivel de segundo. Entonces, esa experiencia existe. Y yo creo que cualquier, digamos, caso de un canal, por ejemplo, por muy, muy extenso que sea, o con mucha telemetría que tenga, va en capacidad, digamos, de análisis, va a ser significativamente menor a estos casos, digamos, mayores de algunos proyectos mineros. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por cada una de las intervenciones. Pau, ¿me avisa si por interno hay más preguntas o dejamos el micrófono abierto para quien hacer un comentario, alguna pregunta? Sí, Cami, no hay más preguntas, así que puedes ceder la palabra. Por favor. Y bueno, don Igor Ruz está levantando la mano. Levantando la mano. Don Igor. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Miren, yo soy asesor técnico, soy ingeniero en hidroeconomía y asesoro a varias empresas de agua potable rural. En todas las intervenciones no me quedó claro si todo este tipo de trabajo e investigaciones incorporaron la información que tienen las AR. Son empresas sin fines de lucro y que trabajan principalmente con pozos, que es un elemento importante de análisis o de información que ellos pueden aportar. No sé cómo han involucrado a ese mundo que está tan votado y que echo de menos yo en realidad que son las universidades se involucren en este mundo y colaboren, ya que este mundo de APR les puede colaborar con información porque principalmente, como digo, ellos trabajan con pozos profundos. Felipe, don Felipe. Camilo, sí. Disculpa, estaba Carlos con la mano levantada, Carlos. Sí, no, adelante tú, Felipe, tú la levantaste primero. Vale, gracias. A ver, un poco respondiendo a Igor, nosotros ya veníamos haciendo un trabajo también con la APR. De hecho, desarrollamos un proyecto acá en la sexta región que creamos la plataforma de información de APR en la región de O'Higgins, de manera de apoyar la comunicación que existe entre las APR con la unidad de la DOH, porque existía un problema bastante serio en el sentido de, te cuento como anécdota, nosotros teníamos el BIR y queríamos más datos de pozo, y fuimos a la DOH a preguntarle, ¿usted tiene datos de pozo de todos los APR? Sí, están acá, al lado, en toda la carpeta. Ah, qué bien, súper.
Estuvimos 4 meses recolectando, traspasando de papeles, digitalizando, y era un cacho. Entonces lo que propusimos nosotros en el cual nosotros creáramos una plataforma donde las distintas APR pudiesen enviarle la información a DOH según también la modificación de la ley de APR, porque exigía también ciertas obligaciones que tenía la APR, y también otra transformación que tenía la DOH, que gran parte de la parte de asistencia técnica tenía que estar dentro de la DOH también. La pregunta era cómo la DOH, con las herramientas que tenía hoy en día, podía hacer, y un desafío tremendo. Entonces lo que se creó fue básicamente una plataforma que tenía 2 usuarios. Uno que eran los administradores de los APR, donde ellos podían ir subiendo su información mensual, tanto parte técnica, administrativa, financiera y contable, ¿ya? Y la disponibilizaban a la DOH, y la DOH lo que tenía, lo que tiene, mejor dicho, es una interfase en el cual ellos ven el estado de información de la APR con distintos indicadores de estado a partir de que entonces ellos tienen un juego de semáforos en donde van viendo, en temas de, por ejemplo, de fuentes de agua, estoy inventando, ve un mapa con todos los APR espacialmente distribuidos y ve la condición si están en verde, amarillo o rojo. Entonces puede, si están con los pins, ve cuándo fue la última actualización, cuál fue, si tiene un problema también de la fuente o cosas por el estilo. La idea de los índices nació con un movimiento de la DOH utilizando la experiencia internacional del CIASA, que utilizaba también cierta indicadores a nivel internacional, y lo que hicimos fue tomarlo y adecuarlo a la condición de Chile y a la modificación de la ley de APR. Entonces, esa plataforma hoy día está funcionando acá en la sexta región, y la idea es que se pueda replicar después al resto de Chile. Fue hecho con plata pública, así que la idea es que la DOH lo tome y lo pueda masificar en todas las regiones. Eso, la idea es facilitar la comunicación. A la vez, se implementaron unos kits de monitoreo, pero se construyeron, son más de Chile. Se construyeron en la Universidad de Concepción con Arduino, de manera a bajar los costos de los equipos. O sea, pensando que hay equipos de monitoreo que pueden costar de pesos y que son todos importados, acá nosotros los bajamos a menos de $1 millón. Y si que se quema algo, vamos, lo compramos y nos sale, no sé, 10.000 pesos, 5.000 pesos el repuesto. En algunas cosas, las más comunes que se queman. ¿Fija? Lo más caro es una tablet, que tiene para que lo bonito y todo lo demás. Esa es la experiencia que nosotros tenemos con los APR, por lo menos, Igor. A mí me parece fantástico, pero por otro lado refleja la problemática que tenemos como Estado, ¿no? Que tenemos más de 50 organismos que tienen que ver con el agua, y no existe una conversión, no existe un apoyo mutuo, un lineamiento general que permita hacer o replicar estas cosas. La DGA tiene un programa de monitoreo de los pozos de todas las APR de Chile, ¿ya? Y sería importante que ustedes, como especialistas en estos temas, lo que estaba explicando Felipe, que es prácticamente incorporar un sensor que mida los niveles de un pozo y transmitirlo de la DGA. Disculpen que sea así, pero yo los miro a ustedes como especialistas, y más que como especialista, como apoyo, llamo a que apoyen al mundo de las APR, un mundo que está bastante, que con la nueva ley tiene muchos requerimientos, no hay mucho apoyo, y sobre todo en temas tecnológicos. Si ustedes son capaces de traspasar, no a costo cero, digo, pero un sistema de monitoreo, sí, así como dice Felipe, que es donde se abaratan los costos, ¿no es cierto?, con sistemas propios, con mecanismos propios, sería muy bienvenido. Y sería muchas gracias. Si me permite, solo para terminar un poco eso, Igor, el BID, el inicial que te comenté, la plataforma inicial, que era a nivel de la sexta, fue creado para visualizar temas de monitoreo y que fuera gratis. O sea, quien se quiera conectar, pone su sensor y lo puede visualizar. Y eso está disponible y se está utilizando. De hecho, lo de APR lo estamos utilizando también a través del BID. Y concuerdo plenamente contigo sobre eso. Y yo te quería contar un poco
nosotros ahí en el Huasco empezamos a averiguar en los años más malos, no había mucho registro. Le solicitamos todas las carpetas a la DOH de la región, lo cual no llegó todo. Si tenían información de medición, era muy poca. Y el otro día, viendo todo un análisis que estamos haciendo TEM, en el río El Carmen, que es el único río que no tenemos un embalse cabecera que nos pueda apoyar, empezamos a averiguar cómo íbamos a poder hacer recarga para el PR, para cuidar el agua de la población. Y nos encontramos a la sorpresa que había un proyecto que tenía la DOH local para poder medir en línea con SIS, así, pero ya Ferrari que estaban instalando, pero parece que la había alcanzado para la primera parte y nos faltaban los módulos de transmisión. Si bien es cierto, tenían nivel, caudal, volumen, pero no podían transmitir. Estaban recién empezando, pero ya estaban trabajando. Pero nosotros fuimos como vigilancia de Huasco un poco más allá para poder mirar qué es lo que le estaba pasando en su acuífero. O sea, tú puedes tener todo medido, pero si no le recarga, si no te preocupas cuál es tu plan B o C, si ese pozo tiene algún problema, de solucionárselo rápido, complejo para los APR, y específicamente en ese río. Bueno, en el otro río tenemos las lagunas que podemos soltar agua y ahí podemos en el camino infiltrarse. Pero algo ya se está haciendo. Nosotros tenemos un trabajo tanto con la empresa sanitaria, los APR, inclusive un proyecto para salir fuera del Huasco, para lo que es Domeico, Cachiyuyo, Carrizal y en la costa, de llevar agua a través del embalse de Santa Juana a esa zona. Nos hemos preocupado como organización de cuidar como primer nivel el agua potable. Hicimos el 2015 en enero con la empresa sanitaria y hoy día estamos preocupados de los APR porque el conocimiento de los acuíferos muy corto, muy poca capacidad de embalsamiento, ya tenemos problemas. Ya justo el técnico nos dijo, oiga, sobre el río Tanto hay un APR que en el ojo 6 metros, porque estamos midiendo. Yo voy mañana al Huasco, mañana y pasado, vamos a ir a ver primero qué tanto el río, cuál es la problemática de ese APR. Pero esa información hoy día no está en línea, pasan cada cierto tiempo un funcionario de medir, pero tampoco está el plan B. ¿Qué pasa si esa APR sigue bajando el río o no hay grande recarga en el verano o con lluvia? Posiblemente se queden secos. Y tuvimos algunos problemas graves en la sequía del 2014. Entonces, las organizaciones de usuarios tienen que ir en resguardo, tanto de mediciones, de acompañamiento, pero también de recarga a sectores estratégicos para el agua de la población. Eso es un trabajo que estamos haciendo hoy día en el Huasco. Específicamente en el río El Carmen, es donde tienen mayor problema. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Héctor, ¿está con la mano arriba? Sí, una consulta para Felipe, porque es del consorcio, de la Universidad de Concepción. Ustedes, dentro de los desarrollos que están en los compromisos, está en general en elaborar una plataforma interoperable, y uno de los puntos era poder vincularse de manera más directa con la DGA. Entonces no sé cómo va esa relación entre las dos entidades y de cierta manera el tipo de información, cómo se va a procesar, que es en parte lo que señaló don Carlos. Existe ese talón levantamiento, pero que la información no se comporta también con Igor, que tenemos más de 20 instituciones, todas con información, pero ninguna se conecta o se unifica. Entonces, ¿no van ese desarrollo? Si nos puede decir. Sí, mira, es un pololeo temprano, se puede decir así. Pero no, mira, la DGA es parte del proyecto. De hecho, en la mesa técnica hay dos mesas de trabajo. La mesa técnica, que es de fierro,
propiamente tal, de informática y todo lo demás, y la DGA está con su encargado de informática de la DGA, y con otra gente del Ministerio de Ciencia y Tecnología y un sinnúmero de gente más. Y hay otra mesa que es una mesa de público-privado, asociada al proyecto, no al consorcio, al puro proyecto. Y también está la DGA ahí presente, más para hablar sobre temas de gobernanza del dato. Y hasta ahora, en las distintas mesas técnicas que hemos tenido, la DGA ha sido bastante partícipe. Ellos tienen ciertos lineamientos de acción institucionales que apuntan a trabajar con muchas herramientas open source. Entonces, la idea es que esto no va a apartar a nadie. Ellos van a seguir trabajando con su línea de acción y nosotros con la propuesta técnica que nosotros consideramos que es la más adecuada. ¿Ya? Por medio estas dos compiten, pero eso se entendió, la Corfo lo entiende en ese sentido. Lo que se tiene que buscar es cuál es o sea, lo que buscar es maximizar el beneficio posterior, que es un poco lo que mencionaba Jorge acá, es cuál es el producto final, cuál queremos llegar y a la cantidad de gente que queremos beneficiar con todo este tipo de cosas que se están haciendo. Y también garantizar la sustentabilidad futura, que es un tema que no es menor. Pensando en que esta herramienta que nosotros estamos desarrollando se tiene que pasar al término de los 2 años a alguna institución o institucionalidad que se haga cargo de su mantención y de su masificación. ¿Ya? Y ese es parte de los desafíos que tiene que abordar la mesa público-privada, pensando en que se tiene que alinear con todas las acciones que hoy en día se están haciendo a nivel de Chile. Por lo tanto, hay mucho tema que discutir todavía, hay muchos supuestos. Por lo tanto, todavía está en discusión. Pero las relaciones que hay con la DGA siempre han sido buenas, ya veníamos de años trabajando con la DGA, así que hay una apertura total en trabajo colaborativo, y también en que ellos nos han dejado súper claro, la información es pública. Por lo tanto, ellos tienen que compartir la información. Hay ciertas plataformas oficiales o métodos de acceso que son medio lentos, llamémoslo así, o poco efectivos o ejecutivos, pero hay herramientas que son API que han desarrollado la DGA que te permiten también acceder mediante convenio y todo ese tipo de cosas. Hoy en día existen las formas. Eso. Muchas gracias. Agradecemos cada una de las preguntas y también cada una de las respuestas de nuestros expositores. Sabemos que estamos un poquito pasados de tiempo, ya vamos a ir cerrando la jornada, nada más que agradecer la participación en este cuarto comité ampliado. Los dejamos más que invitados a participar de las futuras actividades del consorcio, las cuales serán informadas con anterioridad suficiente para que puedan sumarse a través de nuestras distintas redes sociales y nuestro correo electrónico y también nuestra página web. No sé si Juan Pablo quiere entregar algunas palabras de cierre a la jornada. Solamente un par de ideas para cerrar, Camila. En este vínculo que estamos estableciendo entre instituciones y regiones, vamos a explorar otra área y que también queremos compartirla con ustedes antes del cierre. Es que hay tecnologías que se están desarrollando por tiempo que tienen que ver con la desalación, el uso, la recarga de acuíferos, el uso de aguas residuales tratadas para distintos fines, etc. Y nos parece que el desarrollo de las tecnologías pueden, en algunos territorios y en algunas condiciones, un cierto nivel de limitación normativa, ya sea porque lo ignoramos, porque en el fondo no conocemos el total de la normativa, ya sea porque no existe, no abarca en realidad la mayoría de los casos que se pudieran presentar, pero el problema sigue siendo el mismo. Lo que no queremos es que haya una traba el día de mañana de tipo normativo, el desarrollo o la proliferación de una tecnología. Entonces vamos a tratar de hacer una actividad relativamente luego, esperamos nosotros en el mes de diciembre, con los consorcios de Chile, abordando esta temática.
en el fondo, cómo la normativa no se transforma en una traba para el desarrollo de las tecnologías, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Eso, que me parece una temática bien importante de abordar, porque nos está pasando, ¿no? En el caso particular nuestro. Entonces necesitamos abordarlo. Lo he conversado con los otros directores de los consorcios y concuerdan en esta problemática, y me parece que sería súper interesante contar con la presencia de todos ustedes en ese evento que deberíamos desarrollar a nuestro juicio en el mes de diciembre, en unas 3 semanas más, calculamos nosotros aproximadamente. Entonces los vamos a dejar cordialmente invitados y les vamos a hacer, por supuesto, la programación de aquello que vamos a hacer en conjunto con los otros consorcios de Chile. Muchas gracias. Gracias a usted por su intervención. Asimismo, ahora los invitamos a poder contestar la encuesta de satisfacción que se va a desplegar en sus pantallas. No les tomará más de 1 minuto el poder contestarla. Bien de mencionarles nuevamente que los dejamos más que invitados a todos y todas a poder formalizar su participación dentro del comité ampliado del Consorcio Centro Tecnológico de la Quitayanco, el cual tiene por objetivo disponer de una instancia de participación activa entre los actores vinculados al recurso hídrico en las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, para dar a conocer problemáticas, acercar soluciones y generar vinculación, con el fin de poder aportar en lo que es la implementación de nuevas fuentes hídricas y la eficiencia en su uso.